noche. Vamos a iniciar esta clase, esta capacitación que tenemos de evangelismo. Este es con el fin de que todos nosotros podamos compartir la palabra de Dios primero a nuestras familias y después a los que tengamos cercanos. Así que vamos a vamos a entonar un estribillo primero. Yo sé que no es un culto como tal, pero me gustaría que entráramos en ese sentido de espiritualidad, acercarnos a nuestro Dios y después hacemos una oración para recibir a nuestro instructor, nuestro hermano Iván Guerrero. Vamos a entonar el estribillo a el alto y sublime. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Una vez más, a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese entendimiento, y vamos a orar para presentarnos. Bendito Dios que estás en el cielo, Señor, en esta tarde, Padre, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido, Padre, aún no siendo dignos, tú nos miras con amor, nos miras con agrado. Gracias a tu Hijo, Señor, te suplicamos y te pedimos que tú seas con nosotros, que tú vengas en este momento a nuestro corazón y que todo lo expuesto aquí, Padre, sea para gloria y honra tuya y que así como nos lo exponen, Padre, también podamos asimilarlo para compartirlo, para entenderlo, Señor, y para, sobre todo, para darte gloria. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por nuestro hermano Iván que tiene esa disposición. Gracias por todos nuestros hermanos que se encuentran aquí reunidos, presentes. Sé tú con ellos y también mueve los corazones tanto de ellos como de sus familias para recibir y para entender tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a recibir, vamos a darle paso a nuestro hermano Iván. Él va a compartir en esta noche, en esta tarde, él va a compartir la primera lección y estamos Gam- contigo, Iván. Gamita, ¿Mande? eh, perdón, ¿no es el mismo hoy de la iglesia? Sí, tía, es el mismo, Ah, bueno, es no la me... misma liga. Tiene una Ah, liga ahí bueno, de la iglesia y ahí está, ahí te puedes enlazar, pero ya te estamos, ya te vemos. sí, sí, es que estoy en mi celular y quería entrar a la tablet. Ok, sí, tía. Adelante, Gracias, hijo. Iván. De nada. Gracias, Gama. Gracias. Se apagó tu micrófono, Iván. Ok. Ya vi, le di doble clic y lo volví a silenciar. Pasa a ustedes, hermanos.
Me da gusto estar con ustedes en esta primera clase de nuestro curso de evangelismo. Me dice el hermano Daniel que había que tener café. Yo creo que esa es una estrategia para que no se nos duerman, ¿no? Toman café y así no se nos duermen. Pero adelante. Vamos a comenzar, hermanos. Permítanme compartir pantalla. Nada más me hacen un gesto ahí si se ve la presentación. Ok. El título de la primera clase es La urgencia de la evangelización personal, hermanos. La urgencia de la evangelización personal. Y yo retomo algunos conceptos. La clase pasada o la reunión pasada, el hermano Daniel les preguntaba, ¿no? ¿Qué es evangelizar? Y entonces retomo algunos conceptos que ustedes dijeron. Algunos dijeron evangelizar es mostrar a Jesús. Otros dijeron es compartir, ¿no? Otros dijeron que era servir. Otros dijeron que era ayudar, ¿no? Y efectivamente, como dijo mi hermano Daniel esa vez, todos están en lo correcto, ¿no? Pero para enfocarnos aquí en la evangelización personal, lo que vamos a hacer es fijarnos en Jesús, ¿no? Jesús es la fuente y el modelo del evangelismo, ¿no? Entonces, como tal, al hablar de evangelizar, ¿no? Tenemos que fijarnos en él. Y vamos a recurrir, por supuesto, a esto, al texto bíblico y específicamente al, a todos los libros que se titulan Evangelios, ¿no? A los cuatro libros que se titulan Evangelios. Obviamente, por eso surge el nombre de Evangelios de estos libros, ¿no? Porque hablan precisamente de la forma de acercarnos, de llevar, de presentar a Jesús, nos presenta de conceptos de qué es. Aquí no vamos a hablar de conceptos, yo sé que ustedes conocen. De hecho, aquí lo que voy a tratar de hacer es fomentar su participación. Entonces pueden participar, hermanos. Necesitamos, de hecho, vamos a necesitar de su participación. Vamos a ir armando la clase. No es que ya la tenga, no es que no la tenga armada, la tengo armada, pero esto es más que, no, esto no es una predicación, por supuesto, es una clase, es una plática, no más que una clase, es una plática. Entonces, lo primero que quiero hacer es, para iniciar, quiero que hablemos un poco del contexto, ¿no? Cuando Jesús viene a la tierra y él crece, pues, por supuesto que se empapa de todo lo que lo rodea y todas las situaciones y todo lo que sucede en su aldea, en su país, ¿no? Con la gente que está alrededor de él. Y las situaciones que había, nosotros podemos sacarlo, no solamente por la historia, no por lo histórico, perdón, sino también por nociones que nos da el texto bíblico. Estas eran lo que padecía la gente en la época de Jesús, hermanos. Había hambre, ¿no? Había pobreza, había enfermedad. Esto lo vemos de Jesús siempre que se reúne con multitudes, lo que hacía era atenderlos, ¿no? Les daba de comer, ¿no? Muchos de ellos cuando llegaban a Jesús no, o iban a Jesús no buscaban, no tenían ni qué comer, no llevaban para comer. El mismo Jesús, ¿no? Decía que él no tenía dónde posar su cabeza. Tenemos este grupo de mujeres que patrocinaba el ministerio de Jesús con su dinero, ¿no? El mismo Jesús padecía de la pobreza. Enfermedad, ¿no? Él sanaba a los enfermos. Podemos ver todas estas multitudes de enfermos. Gente explotada, ¿no? Que era la que sufría la explotación por parte del Imperio Romano y de las autoridades religiosas. Tensiones sociales, ¿no? Había problemas sociales entre las diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, podemos ver entre los publicanos, los recaudadores de impuestos y el resto del pueblo de Israel, había una tensión social por ahí, ¿no? Había que otra cosa, desempleo, ¿no? De hecho, recuerden que los jornaleros se reunían en un lugar y entonces si tú tenías un campo y tenías trabajo, querías gente para trabajar, ibas y los contratabas, ¿no? Y les pagabas al final del día. Me recuerda esta escena de personas que a lo mejor vemos del lado, si estamos de frente del lado izquierdo de la catedral, del Zócalo, vemos que hay personas en la reja, ¿no? Con un montón de letreros, ¿no? Plomería, albañilería, electricidad, etcétera, etcétera. Personas que buscan trabajo, ¿no? Era una situación similar con los jornaleros. Endeudamientos, ¿no? Las personas que no tenían los medios para sobrevivir, lo que hacían, iban y pedían préstamos y se endeudaban, ¿no? Al grado de que llegaban a perder su tierra, sus posesiones, o tenían que trabajar como esclavos a su arrendador, ¿no? Diferencias de clases sociales. Las clases sociales estaban muy separadas. Hoy, aunque muchos se quejan de nuestro sistema económico, tenemos la oportunidad
de poder movernos, ¿no? Si nacimos en una clase social tal vez con desventaja, a través de esfuerzo y muchas situaciones podemos subir e incrementar nuestro nivel social, ¿no? En aquella época, ¿no? Tú naciste esclavo y vas a ser esclavo toda tu vida, ¿no? Eres hijo de esclavo y vas a ser esclavo, ¿no? Naciste en una familia adinerada y a menos que cometas una tontería vas a mantener esa posición adinerada, ¿no? En aquel tiempo moverse de clase no, era imposible, no había manera, ¿no? Divisiones políticas, ¿se acuerdan, por ejemplo, los elotes, ¿no? Luchando contra los romanos, los saduceos en pleitos contra los saduceos, saduceos y fariseos en pleito contra los herodianos, ¿no? Constantes divisiones políticas y represiones sangrientas. Galilea, Jerusalén, eran ciudades o eran regiones que el Imperio Romano tenía muy bien controladas porque eran, como hoy en día lo es, eran un lugar muy hostil. Y entonces a la menor situación de revuelta lo que hacían era atacarla. Por eso los fariseos cuando acusan a Jesús en Pilato le dicen, este hombre perturba la paz, ¿no? Y pide que no adoren al César. Lo que buscaban es, mira, te va a venir a descontrolar la región, mátalo, ¿no? Entonces, porque esto era común. Y si ustedes se fijan, hermanos, estas mismas situaciones, a pesar de que estamos acá 2000 años, nada, como 100, 1900 años después, no cambian mucho, ¿no? Nosotros seguimos padeciendo en nuestro país, hablando específicamente de nosotros, sufre hambre, sufre pobreza. Por ahí hay un micrófono, hermana Pilar tiene su... Ah, ya ese el micrófono. Nosotros, nuestro país sufre pobreza, perdón, enfermedades, ¿no? Hay explotación, hay tensiones sociales, desempleo, ¿no? Endeudamientos, ¿no? Diferencias de clases sociales. ¿Cómo está el ambiente político en nuestro país? Dividido, ¿no? Hay divisiones políticas, es el pan de cada día. Y por supuesto también hay represiones sangrientas o hay masacres, ¿no? O hay mucha violencia en nuestro país. Entonces, fíjense cómo el mismo contexto en el que crece Jesús es muy similar, si no culturalmente lo que se padece es muy similar a lo que padecemos nosotros. Si se fijan, a nuestros problemas sociales son similares a los problemas que hace Jesús. Más bien, no que hace, que ve Jesús. ¿Qué hace Jesús cuando ve esto, hermanos? En Lucas 4, versículo 18 y 19, cuando él llega a Nazaret, o está en Nazaret y entra en la sinagoga, y entonces él va a leer el rollo de la Torah. No te escuchamos, Iván. No sé si los demás sí me escuchen. Yo sí te escucho, ¿Los demás Iván. me Sí se escuchan? escucha, Iván. Sí, 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 te Ah, escuchamos. Sí se dime, escucha. gracias. Gracias. Entonces, yo creo que debe ser cuestión de su equipo, hermano. Me pasó igual a mí hace rato. Entonces, chequenlo bien, porfa. Ah, ok, les decía. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando crece en un ambiente así, hermanos? Y él tiene un propósito de parte de Dios. Bueno, lo primero lo que lee, o vemos en el texto, cuando está en la sinagoga y él pasa a leer el rollo, algún rollo de la Torá, pues él escoge el rollo de Isaías, ¿no? Ahí no había capítulos, pero es Isaías 61. Y entonces dice, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia o el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, fíjense, este versículo tiene una doble aplicación. Por supuesto que hay una aplicación espiritual, ¿no? Él está hablando de personas que espiritualmente viven oprimidos, viven bajo el pecado, pero también está hablando de manera material, de manera real, y si quieren ponerle un término, de manera social, ¿no? Como vimos, había personas pobres, había personas cautivas, había personas faltas de conocimiento, ¿no? Era ciegos, y por supuesto también habla de milagros de sanidad al hablar de ciegos. Y lo más importante dice que había llegado el tiempo del favor del Señor. Para ellos, para los judíos, una fecha importante señalada era el advenimiento de la venida del Mesías y se iba a distinguir porque Dios les iba a ayudar.
y les iba a bendecir e iba a haber prosperidad. Y Jesús dice, ya llegó esto, ¿no? Entonces podemos saber aquí un primer punto. Fíjense cómo Jesús, para Jesús, esto es el Evangelio, ¿no? El Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia o el Evangelio a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, ¿no? A los oprimidos también darles libertad, ¿no? Y anunciarles que ha llegado el Señor, el favor del Señor. De aquí partimos, ¿no? Con lo que es el Evangelio. Entonces, una vez que vemos en este versículo lo que es el Evangelio, quiero que veamos 6 razones por las que nos es urgente acerca de la evangelización personal. 6 razones que vamos a ver en el texto bíblico que Jesús usó, cómo era la evangelización personal que Jesús realizaba, ¿no? Por supuesto es el modelo que nos sirve para nosotros. Y empezamos con la primera, dice, este texto es característico del ministerio de Jesús porque si se lo reclamaron, ustedes lo pueden ver, yo aquí les puse nada más Mateo 11:19, ustedes pueden buscarlos en los otros evangelios sinópticos, pero esto se lo reclamaban mucho a Jesús, dice el versículo 19 de Mateo 11, el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo, esta es la parte que quiero enfatizar, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, ¿no? Esta parte de, y es amigo de cobradores de impuestos o de publicanos y de otros pecadores, es lo que más le reclamaban los opositores, ya sean fariseos, saduceos y demás, herodianos incluso también, los que más le reclamaban a Jesús, es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Y si nosotros nos fijamos, eh, quiero llamar así, ¿por qué es necesario o por qué es urgente la evangelización personal? Porque hay marginados. ¿Quiénes son marginados? ¿Quiénes son los marginados, hermanos? Personas que las mantienen, ¿no? Al margen de algún círculo social. Personas que son menospreciadas, personas que no son tratadas como personas o personas que son vulneradas, ¿no? Por diferentes razones. En el caso de Jesús, vemos, por ejemplo, que Jesús, ¿quiénes eran los marginados en el caso de Jesús? Enfermos, ¿no? Leprosos. O, por ejemplo, no hablamos de enfermedad, hablamos de endemoniados, ¿no? Eran personas marginadas, ¿no? Estaban al margen de la sociedad. ¿Quiénes más? Mujeres, niños, ¿no? No, siempre que hablamos de marginados pensamos en pobreza y está bien, es parte de la marginación, ¿no? O forman parte de la marginación. Pero, por ejemplo, Mateo, Zaqueo, no eran personas pobres, ¿estamos de acuerdo? Eran personas adineradas y también eran marginados, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué hace con esas personas que salen, que no son tratadas como personas, que no tienen la dignidad de que les hablen, ¿no? Tú vales tampoco como persona que ni siquiera eres digno de pertenecer a una comunidad, cuando los seres humanos fuimos hechos para vivir en comunidad. Entonces, ustedes no, fuera. ¿Qué hace Jesús con esas personas, hermanos? Los invita a la comunidad, los abraza, por eso le dicen, a ver, tú eres amigo de publicanos, ¿no? De cobradores de impuestos y de pecadores. Esos que son indignos, que tenemos como indignos en la sociedad, tú eres amigo de ellos, ¿no? ¿Cuál es esta parte del modelo de evangelización personal por parte de Jesús? Se acerca a esas personas a las que nadie se acerca. ¿Sí se fijan? A ellos les trae las buenas nuevas, pero no solo, sí, está bien, en el sentido de hablarles de Dios, es lo primordial, ¿no? De la evangelización, pero de invitarlos a formar parte de la comunidad. A ellos, ¿qué es lo que les afecta? Están lejanos de Dios, primer punto. Segundo, que no tienen una comunidad a la cual pertenecer. ¿Qué hace Jesús? Les habla de Dios y los acerca, los abraza en comunidad. Y aquí quiero invitarles a participar y preguntarles, ¿cuáles serían los grupos marginados, hermanos, hoy en nuestra época? ¿No? Acabamos de ver cobradores de impuestos, acabamos de ver leprosos en la época de Jesús, ¿no? ¿Quién hoy en nuestro contexto o en su contexto cercano, en nuestro contexto de comunidad, quiénes serían las personas que están marginados, hermanos?
a quienes tendremos que integrar a nuestra comunidad o buscar integrar a nuestra comunidad y hablarle, por supuesto, de Dios. ¿Puedo decir algo, hermano? Por favor, hermana. A los inmigrantes, a los drogadictos, a los, bueno, porque sí son marginados por la sociedad. Una vez platicando con un drogadicto, hermano, me decía, ¿y por qué usted está platicando conmigo? Dice, toda la gente me rechaza, no me habla, y le digo, pues, porque debo de aceptarte como eres. Le digo, aunque Dios no está de acuerdo en lo que estás haciendo, pero yo como persona te debo de aceptar. Ok, Entonces, perfecto, pues gracias, eso es. hermana. Es un grupo marginado y vulnerable, ¿no? Las personas, de hecho, terminan siendo expulsados de su casa, o terminan yéndose porque llegan a fastidiar, ¿no? Su familia se llega a fastidiar, ¿no? No hay solución, estás afectando mi núcleo familiar, ¿sabes qué? Fuera de ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hace Jesús? Va con estas personas. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué alguien más? ¿Qué otra persona, qué otro grupo serían parte en nuestro contexto de personas marginadas, ¿no? Personas que no son tratadas como humanos, personas que nadie quiere hablar. ¿Quién más se les ocurre, hermanos? ¿No podría ser la gente que se encuentra en la cárcel? Ok, ujú, sí, muy bien. Gente que se encuentra en la cárcel. A ver, por qué se te ocurrió, Abigail? Mandé, no te escuché bien, perdón. ¿Por qué se te ocurrió las personas que se encuentran en la cárcel? Bueno, porque están aparte exiliadas y por una parte es que nosotros como sociedad, o bueno, yo no, pero como sociedad los vemos mal cuando llegan a salir de ahí. O sea, Ok, justo como les piden los antecedentes no penales o ese tipo de cosas para darles un trabajo y si tienes antecedentes, ahí ya no te aceptan y te excluyen. ok, gracias. Es una difícil reintegración social, ¿no? Realmente nuestro sistema penal no los reintegra, ¿no? Sabemos que llegan ahí y sufren, ¿no? No hablo de merecida o inmerecidamente, no hay todo tipo de situaciones, pero no es un trabajo de reintegración. Y entonces salen y otra vez es complicada, ¿no? La reintegración y pasa esto. ¿Alguien más, hermanos? Otro grupo que se les ocurre muy bien. Gracias. ¿Alguien más que Los sabe? alcohólicos, Los los ¿Perdón? alcohólicos, alcohólicos, Ok. Ujú. Otro problema de adicción. Sí, exacto. Los alcohólicos. ¿Por qué, hermano Javier? pues porque también están marginados. Su problema es tan grave que llega un momento en el que pues, también tienen que emigrar de su casa. Lo mismo que los homosexuales, ¿no? No son aceptados en muchos lados todavía. Ok, gracias, hermano. Entonces, fíjense, estos dos grupos vulnerables, ¿no? Que nos menciona nuestro hermano, ¿no? Alcohólicos y homosexuales que se mantienen al margen, ¿no? De la sociedad, no son dignos de tratar como personas, no son dignos de tratar como humanos. Es cierto que no es fácil, ¿no? Se necesitan otro tipo de herramientas, ¿no? Para hacer, a todas estas personas que ustedes nos han mostrado, se necesitan otro tipo de herramientas, ¿no? Psicológicas, por supuesto, para reintegrar, ¿no? Para abrazar a estas personas, pero sí, forman parte del grupo marginal. Entonces, fíjense cómo, ojo, este punto está hablando de ellos, no quiere decir que son las únicas personas, ¿sí? Pues nada más vamos a ir a puros marginados o le voy a hablar a puros marginados, no, pero este punto habla de eso, ¿no? Nos estamos fijando en el modelo de evangelización de Jesús y en ese modelo estamos viendo razones, ¿no? Por las que es urgente la evangelización personal. Si no hay nadie más, hermanos, pasamos al siguiente punto, ¿ok? Punto número 2, porque hay divisiones humanas. Alguien ayúdeme con Lucas 10, por favor, hermanos. No es cierto, está muy largo el texto. Marcos 2, 15 al 17. Por favor, hermanos. Y alguien, no, todos vamos a leer Mateo, pero alguien ayúdeme, quien desee, por favor, con Marcos 2, Marcos porque 2:17, dice así, 2, 15 al 17, hermano. ah, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús,
y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense cómo en el texto bíblico podemos arrojar cómo había divisiones de personas que se consideraban mejores que otras, ¿no? Por ejemplo, en Lucas, en el texto que no lo vamos a leer porque es muy largo, habla acerca de las divisiones entre prójimo y no prójimo. La parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando le pregunta, bueno, le pregunta el escriba a Jesús: oye, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Las personas que pensaban como el escriba eran sus prójimos. Las personas que no pensaban como el escriba no eran sus prójimos, ¿no? Entonces, mi prójimo, el cercano, con el que tengo que ser bueno, es con él. Por alguna manera me identifico con él, ¿no? Y solo a él lo trato como prójimo, ¿no? A los otros no. Y Jesús le enseña la parábola para decirle: no, mira, todos tienen, es más, al que tú consideras más indigno, ¿no? El samaritano, ese sí se comporta como prójimo, ¿no? En la parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces, es un judío, no es un samaritano que ayuda a un judío, un grupo diferente, separado, ¿no? Entonces, fíjate cómo él se comporta como prójimo al ayudar a su enemigo, ¿no? Separaciones entre prójimo y prójimo, en el que nos leyó nuestra hermana, separación entre el santo y el pecador. Otra vez lo que leemos anteriormente. ¿Por qué, Jesús, te estás con pecadores, ¿no? E injustos. Otra vez le dicen en Marcos, ¿no? En Marcos 7, 1 al 23, diferencias entre el puro y el impuro, ¿no? Alguien es puro, alguien es bueno, alguien tiene el favor de Dios, pero el otro no, ¿no? Y en Mateo 15, 15, 21 es la mujer gentil que se acerca a pedirle, ¿no? A Jesús: oye, Jesús, mi hija, ¿no? Está enferma, está poseída, quiero que la sanes. Y Jesús le dice: solo he venido a las ovejas, ¿no? A las ovejas de la casa de Israel. Y la mujer habla con él y lo convence, ¿no? Y entonces él le dice: ve, tu mujer, ve, tu hija está sana, ¿no? Tu fe la ha sanado. Entonces, diferencias entre judío y extranjero. Hay divisiones que separan a las personas. Jesús, como parte del evangelio, es lo que está haciendo, ¿no? Evangelizando a todas estas personas, es decirle: no existe división, ¿sí? No hay nadie mejor que otro, ¿no? Todos somos iguales, no tenemos por qué estar separados, todos son tus prójimos, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? Pero en Dios nos va a ayudar a ser santos, ¿no? Todos somos impuros, ¿no? Pero Dios nos va a purificar, ¿no? Y ya no hay judío ni extranjero, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, ¿no? Hombre, como dicen Galatas, hombre o mujer, ¿no? Hablando en el sentido cultural, no está hablando en el sentido sexual, sino en el sentido cultural. Ya no hay hombre ni mujer, ¿no? Ya no hay griego ni judío, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Entonces, Jesús viene, el proyecto de Dios es: ya no hay división, ¿no? Sí seguimos teniendo diferencias, unos seguían siendo judíos y otros no, pero eso no iba a hacer que se separaran, ¿no? Eso no iba a hacer que unos fueran mejores que otros. Esto es parte del evangelismo, ¿no? El evangelismo es quitar las divisiones entre unos y otros. Aquí les vuelvo a preguntar, hermanos, eso era en el contexto de Jesús, ¿no? Hay fariseos, hay saduceos social, en nuestro contexto de comunidad, ¿qué divisiones hay? ¿Qué divisiones vemos que nos hacen, que nos impiden acercarnos? ¿Qué divisiones ven ustedes, hermanos? ¿Cómo nos dividimos? ¿Qué usamos para sentirnos diferentes a otros y sentirnos mejores que esos otros? Y viceversa, los otros, los otros mejores que nosotros. Uno podría ser el estatus social, el dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Ahonda más, Abigail, por favor. Ah, pues no sé, yo lo veo dentro de la iglesia que puede ser que haya personas que pues se ven económicamente más em, pues mejor arreglados, con coches y así, y no sé, tipo no nos acercamos a Lorenzo, no lo saludamos, lo vemos feo o así.
Ok, gracias. Gracias, Abigail. ¿Alguien más, hermanos, nota Yo, otra división? Ya sea en nuestra comunidad o en nuestro contexto social, ¿eh? No tiene donde ustedes lo noten. Yo quisiera decirlo, pero en la parte del área de trabajo, de los Ah, puestos, entre más estés en un puesto más alto, más eres escuchado dentro de la empresa o de otras empresas. ok, está bien, ¿no? Las jerarquías, ok, Sí, perfecto. Sí, muy bien, sí es Las cierto, ¿no? Somos profesiones, ¿no? También las son profesiones. tratados diferentes o somos tratados diferentes o los tratamos diferentes, ¿no? Esto incluye, incluso también pasa entre hombres y mujeres, ¿no? En algunos lugares se escuchan más a los hombres, y en otros lugares se escuchan más, da igual eso, ¿no? Pero sí, también. ¿Alguien más, hermanos? Yo, hermano, bueno, yo estaba intentando dividir lo que es una ideología y el comportamiento humano a través del ego, ¿no? Bueno, normalmente dentro de la Biblia no aparece como que el fascismo, ¿no? Sino que establece un paralelismo dentro de la iglesia, que es el autoritarismo, el culto a la personalidad, sobre todo, y pues la opresión o la imposición de poder, que eso hace que el poder o el ego nos haga vernos en de distintas formas. O sea, de acuerdo a la perspectiva que tiene cada persona de otra, puede notar una diferencia que lo hace sentirse disgregado o discriminado o incluido, pero tiene más bien que ver con la ideología, no tanto con el conocimiento. Bueno, Ok. desde mi punto de vista, no sé si estoy en buen No, camino o... no, no, sí me gustó, me gustó mucho tu punto de vista y de hecho depende de eso que yo no me siento incluido, ¿no? Y que me sienta menospreciado y entonces yo no me voy a incluir, ¿no? O siento que los demás no me van a incluir o al revés, ¿no? Yo no voy a incluir a los demás, yo soy superior, ¿no? Mi ideología es superior a la de los otros, ¿no? Me parece muy acertada tu idea, Rebeca, ¿no? Y por supuesto... Existe, por supuesto, en el ámbito de las comunidades cristianas también. Ojo, de los ejemplos que damos aquí, hermanos, porque algunos no quiero que lo tomen así. Ah, es que estamos hablando mal de nuestra comunidad. No, estamos hablando en general del cristianismo, ¿eh? No estamos hablando de la comunidad de Granja San Antonio, ¿no? A lo mejor alguien percibe que esto hay, a lo mejor otros perciben que no hay, pero quiero aclarar que no estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de las comunidades cristianas en general. Y sí, a lo mejor nos hace ruido que pues, es que esto sí hay en la comunidad. Ah, bueno, nos está señalando una situación ahí, ¿no? Pero entonces, gracias, Rebeca. ¿Alguien más, hermanos, o pasamos al siguiente punto? Ay, se me olvidó darle clic a la presentación para poner los otros ejemplos, pero bueno, yo los mencioné, ¿no? Ok, hermanos, pasamos al siguiente punto, ¿no? ¿Por qué es urgente la evangelización personal? Y aquí quiero leerles este texto de Mateo, capítulo 23. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías de ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Y entonces, ¿por qué hay injusticia? Lo que Jesús hacía, eh, hay algo que nosotros muchas veces descuidamos en el ministerio profético, hermanos. Cuando nosotros hablamos de un profeta, muchas veces nos fijamos en que, pues es que un profeta es que habla, esto ya se ha aclarado mucho en la iglesia, no creo que siga pasando, es el que habla cosas que van a pasar a futuro, ¿no? Por supuesto que sí, pero no es solamente esa parte, ¿no? Un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios, sí, en todo el texto, en los textos de de los profetas o los textos proféticos, vemos que Dios les hace llamados, les dice, ve y dile a sutanito, a fulanito, a tal pueblo, a esta otra nación, esto, ¿no? Ese que tiene la voz de Dios. Pero algo que casi siempre pasamos por alto en los ministerios de los profetas es que ellos hablaban contra la injusticia, ¿no? Cuando el pueblo actuaba mal, iba y les decía, ¿no? Los reprendía, están actuando mal, están comportándose injustamente.
Cuando las clases altas oprimían a los pobres, iban y reprendían a las clases altas, ¿no? Cuando los hombres eran infieles a sus mujeres, iban y les decían, ¿no? Cuando el rey oprimía al pueblo, iba y les decía. Cuando los jueces se dejaban sobornar y no hacían justicia al que debían, ¿no? Iba y les decía. Entonces, lo que tenían una parte, este término no existía en ese momento, lo utilizo en nuestro contexto, tenían una parte de activismo social, y de eso casi no hablamos, ¿no? Y la parte de Jesús profeta toma eso, ¿no? A Jesús los vemos incluso por defender al que está cayendo en injusticia, enfrentar a las autoridades, ¿no? De su época, por supuesto, ¿no? De su tiempo, principalmente pues, porque los regían eran las autoridades religiosas, ¿no? No estoy diciendo que nos peleamos con las autoridades religiosas, ¿no? Sino nos estoy mostrando esta parte de Jesús de que actuaba, y parte del evangelio es actuar contra las injusticias. De hecho, históricamente, desde el punto de vista de la fe, hermanos, ¿qué es lo que lleva a Jesús a la muerte? La salvación, ¿no? El salvarnos a nosotros. Históricamente, no hablando de la fe, sino de la parte histórica, si lo estudiamos desde el punto de vista de la historia, lo que lleva a Jesús a la muerte es que se opone al sistema de poder de su época, ¿no? Y el sistema de poder dice, este cuate está jalando al pueblo, ¿no? Este hombre está jalando al pueblo, ¿no? Mucha gente le hace caso, se nos puede revelar, hay que matarlo. Y repito, históricamente, ¿no? Si nos vemos, quitamos la fe de un lado, no estoy diciendo que lo hagamos, es un ejemplo, si quitamos la fe de un lado, Jesús muere porque se opone al sistema por las injusticias que había. Entonces, pero desde el punto de vista de la fe, sí, Jesús muere por nuestra salvación. Entonces, vean, no estoy diciendo, hermanos, vamos a morir por las injusticias, no, pero parte del evangelio es esto. Podemos, incluso si quieren verlo así, podemos ver personas que hacen evangelio a lo mejor sin llevar una religión cristiana, ¿no? Todas estas personas activistas, ¿no? Que luchan por las personas que sufren injusticias, ¿no? Que están en las marchas sociales, que hacen asociaciones civiles, están llevando una labor profética, ¿no? Están cumpliendo una parte de su labor profética, ¿no? Es parte de su objetivo de vida, de su vocación, no lo sé, Dios se los puso seguramente, ¿no? Pero están cumpliendo, eso es evangelio. No estoy diciendo que solo eso es evangelio, no, hermanos, pero eso es evangelio también. Entonces, eh, ¿qué, qué podemos hacer? Ok, está muy padre, ¿no? A nivel social, pero vamos a aterrizar a nosotros, los que somos de a pie, que a lo mejor hay hermanos que sí tienen asociaciones civiles, ¿no? Muy loable su labor, pero nosotros que somos de a pie, hermanos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para, para oponernos a la injusticia como parte del evangelismo. A nivel de calle de nosotros, ¿qué está a nuestro alcance, hermano? Jesús no tenía institución, una asociación civil, ¿no? Y lo hacía. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Los escucho, por favor. Los escucho porque no tengo ni idea. Aquí ayúdenme, por favor, hermanos. Si tampoco tenemos idea, nos llevamos eso de tarea, ¿no? Pero ¿qué se les ocurre, hermano? Hermano, ¿puedo comentar algo? Por favor, hermana. Este espacio es de Yo ustedes. yo creo que primero que nada, hermano, debemos de, como dice la palabra de Dios, primero amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros tengamos ese verdadero amor por nuestro prójimo, vamos a ver a todos, como personas, como seres humanos que necesitan conocer a Dios, necesitan tener en sus corazones el evangelio, pero un amor genuino, hermano, un amor verdadero, un amor un amor sacrificial, que nos olvidemos de nuestras ideologías, que pongamos verdaderamente todo ese amor en esa persona para hablarle del Señor, para hablarle de ese Cristo que vino a morir por ellos y por nosotros,
que verdaderamente cumplamos la ley de Cristo, la ley de Dios, que tengamos ese amor que Dios nos tuvo cuando lo conocimos, que no nos olvidemos de ese primer amor, hermano, y que con ese amor que les tenemos a nuestro prójimo, con ese amor les hablemos de todo corazón, entregarnos totalmente a ellos. Yo lo digo por mí, hermano, porque a mí me da mucha tristeza cuando veo a dos mujeres que se besan, cuando veo a dos hombres que se besan, eh, y no me he atrevido, hermano, a hablar con ellos. Nada más en mi pensamiento lo pienso, pero no lo hago, hermano, porque tengo cierto temor de que me vaya a rechazar, de que me vaya a decir, pues a usted qué le importa, es mi vida, no sé, ¿verdad? Entonces, eh, le digo, yo lo he visto y, y me hago una pregunta a mí misma. ¿Verdaderamente estoy amando a mi prójimo como Dios quiere que lo ame? Y ahí me doy cuenta, hermano, de que no estoy amando a mi prójimo, porque no le estoy compartiendo el evangelio, no le estoy compartiendo la palabra que yo sé, que yo conozco, y que no le estoy transmitiendo ese amor que vino a dar nuestro Señor Jesucristo por ellos y por mí. Ok. Entonces, es lo que es mi reflexión, hermano, en mí, que tengo que armarme de valor y hablar con esas personas y que Gracias. no me detenga nada, hermano, sino el amor que le debo de tener a mi prójimo. Ok. Gracias. No, gracias a usted, hermano. Bueno, había levantado la mano Rachel, ya la bajó, no sé si ibas a opinar, Rachel. Bueno, Ok, si no, Paloma, por favor, adelante. Estaba en mute. Bueno, bueno, Sí, te escuchamos, Paloma. ya. Realmente, ¿te refieres a la injusticia en cualquier área Ujú, sí, que se pueda presentar? Porque realmente, para mi punto de vista, sería la demostración con nuestras acciones hacia otras personas, ¿no? Cómo poder apoyarles en lo que necesiten a nuestro mayor alcance, ¿no? Y dar el soporte y pues poner ese hombro que muchas veces otras personas no están dispuestos a ofrecer, ¿no? ok, sí, gracias. Sí, es ayudar a aquellos que a lo mejor nosotros no podemos acabar con la injusticia, ¿no? Pero sí podemos ayudar a aquel que le está sufriendo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Que haya personas que no alcancen medicamentos, ¿no? En cualquier institución de salud del gobierno, por la situación que sea, ¿no? Está sufriendo una injusticia, ¿no? Por derecho constitucional, el Estado tiene que proveerle de medicamentos. Yo no voy a hacer que el Estado le provea el medicamento, pero a lo mejor puedo darle el medicamento, ¿no? Y llevarlo a la farmacia y comprar el medicamento, ¿no? No voy a destruir la institución, ¿no? Gubernamental que se encarga de eso, pero ni la voy a cambiar, es complicado, ¿no? Pero contribuyo con esa parte para ayudar un poco a la injusticia de esa persona, ¿no? En darle el medicamento. A veces queremos hacer grandes cambios. Manos Jesús, no cambió, no cambió, perdón, los sistemas de su contexto, ¿no? Él eh, quita dice, el templo, pues, ya no es casa de mi padre, no es una cueva de ladrones, ¿no? Este sistema sacrificial ya no. Pero Jesús murió y se siguió, y mientras Jesús siguió viviendo, se llevó a cabo, siguió el sistema religioso, ¿no? Y murió y continuó. No lo quitó, ¿no? Pero él, más bien, sí lo quitó, pero él no derrumbó a las instituciones ni destruyó el templo, nada, ¿no? El templo siguió. Entonces, hasta el año 70.
Pero entonces Jesús lo que hizo fue, bueno, está bien, va a haber una nueva comunidad donde estos valores sí se formen, ¿no? Sí se tomen. Entonces, pues no esperemos porque vamos a hacer listas, no está a nuestro alcance, ¿no? Pero podemos hacer cosas para ayudar lo que esté a nuestro alcance, como decía Paloma. Sí, Alfonso, creo que estuvo en el iPhone de Eli, ¿no? Sí, hermano. Bueno, hablando de esta parte de la justicia, pues puede ser desde algo tan cercano a nosotros, ¿no? Puede ser en nuestro trabajo, si vemos alguna situación, pues de discriminación o de injusticia, pues podemos decirlo, no validar algunas acciones que veamos que son incorrectas, o sea, no callar, porque a veces lo vemos y callamos o volteamos hacia otro lado. Y puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Los jóvenes en la escuela, si ven el bullying, pues y no hacer nada. O sea, yo creo que donde quiera que estemos podemos hacer una pequeña cosa, pero simplemente mostrar un comportamiento diferente, un pensamiento distinto, que les dé una opción, porque todo el mundo quizá se va en la misma dirección, pero tú no necesariamente tienes que aceptarlo. Y esto pues también ayuda a que otros también empiecen a levantar la voz, que no lo han hecho, no se han atrevido, pero puede ser que digan, sí, esto es verdad, no está bien lo que estamos haciendo. Ok, gracias a ti. Gracias, Alfonso. Muy, muy importante tu anotación. De hecho, acuérdense, si nosotros, el Evangelio es compartir, ¿no? A Dios, compartir su palabra. Le decía la hermana Irene, ¿no? La ley de Cristo. Pero si nosotros compartimos, ¿no? Y entonces vemos algo injusto y no hacemos nada por ello, pues el discurso se cae, ¿no? El discurso se cae, ¿no? Los principios cristianos de voz se caen, ¿no? Entonces, cuando decimos hay que dar testimonio de lo que hablamos, tiene que ver con esto también, ¿no? Sí, tiene que ver con nuestra parte ética, por supuesto, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestros valores, pero tiene que ver con esto también. Sí, adelante, Gama, y pasamos al siguiente punto. Yo creo que algo muy importante es no ser parte de la injusticia, ¿no? Yo sé que se dice muy fácil, pero a veces nosotros somos quien creamos la injusticia. Entonces y como va de la mano con lo que decías, ser congruentes, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros también vivamos, ¿no? Y entonces creo que de alguna forma sí participaríamos, pero también disminuiríamos la injusticia. Ok, mira, se me viene un ejemplo, ¿no? Sabemos que vivimos en un sistema corrupto, ¿no? Desde que yo tengo memoria, ¿no? Hay corrupción en nuestro país. Pero si yo participo en darle la mordida de policía, ¿no? En X, ¿no? Dar dinero para acelerar un trámite, pues estoy participando de la injusticia, ¿no? Estoy alimentando el sistema corrupto, ¿no? Entonces, tiene que ver, gracias, Gama, ¿no? Me vino a la mente esto con tu participación. Pasamos al siguiente, hermanos, ¿no? Porque porque es necesaria la evangelización, urgente la evangelización personal, perdón, porque hay males que arruinan la vida, ¿no? Según el texto bíblico, el hombre, Dios crea al ser humano, ¿no? En plenitud, en sanidad, en perfección, y le da un ambiente óptimo. Y cuando peca, pues obviamente deja entrar el pecado a su vida y eso destruye todo, ¿no? El sistema social, ¿no? Entre Adán y Eva, con sus hijos, ¿no? Y demás, con la misma naturaleza. Y entonces se altera todo ese orden, ¿no? Y viene todas estas situaciones. ¿Qué es lo que hace Jesús? Viene a quitarlas, ¿no? Hambre, ¿no? Vemos a Jesús alimentando, ¿no? Primero a 4,000. A mí me queda mucho que Daniel dicen que, ¿qué? Que yo soy un reparte tortas, ¿no? Efectivamente, hermano Daniel es un reparte tortas, pero eso es evangelismo, ¿no? Repartir tortas también es evangelismo, ¿no? Aquí vemos a Jesús repartiendo 4,000 panes primero y luego 5,000 panes, ¿no? El hambre, ¿no? La enfermedad, la tristeza, la ignorancia, el abandono, leyes opresoras, injusticia, miedo, sufrimiento, pecado, muerte, todo esto, ¿no? Que son los males que arruinan a la vida, luchar contra esto, ayudar a la gente a salir de esto. Por Jesús, no por nosotros, ¿no? Porque nosotros, hay cosas que podemos hacer como alimentar al hambriento, ¿no? Pero a lo mejor no le podemos dar un empleo, pero
creemos por Dios que, por fe, perdón, que Dios puede cambiar esa situación de desempleo en él, ¿no? Por supuesto, hay cosas que él tiene que hacer, pero creemos que por fe que Dios le puede cambiar esa situación de desempleo en él. Y entonces lo que hacemos es ayudar en lo que podamos, pero llevar a Jesús, ¿no? Jesús sí puede cambiar eso, ¿no? A lo mejor no podemos sanar su enfermedad, ¿no? Pero sí podemos acompañarlo y presentarle a Jesús para que Él le dé la resignación si es necesaria o el ánimo si es necesario, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, no podemos llegar y decir al quitarle la lepra a alguien como Jesús lo hacía, ¿no? Pero podemos presentarle a Jesús, ¿no? Para que Él le dé los medios y lo haga. Entonces, evangelizar también es quitar o buscar aminorar los males que arruinan la vida de las personas, porque es lo que hizo Jesús en nosotros. Me voy aquí un poco rápido, hermanos, porque el hermano me dijo, yo les prometí nada más una hora de clase, ¿no? Bueno, no me voy rápido, pero tengo que limitarme a los 5 minutos, ¿no? Entonces dice, siguiente punto, porque se necesita enseñanza para creer, ¿no? Aquí le puse los textos. ¿Qué hace Jesús? Jesús lleva una diferente forma de enseñar, ¿no? A lo que hacían los fariseos que eran, y los doctores de la ley y los saduceos, ¿no? Que eran los principales que llevaban la enseñanza en la época de Jesús, ¿no? Daba atención a las personas sin hacer distinción, ¿no? Los rabinos no tenían discípulos, mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y Jesús dice, sí, ¿no? Yo sí tengo discípulas, ¿no? Entonces eso fue escandaloso en su tiempo, ¿no? Es una enseñanza, ¿no? Donde la gente se siente incluida, ¿no? Jesús reflexiona a partir de los hechos de la vida. Los fariseos solo se fijaban en el libro, ¿no? Más bien no había libros en el rollo, ¿no? Pues la Torá dice esto, ¿no? Y Jesús sí dice, sí, la Torá dice esto, pero así se aplica a la vida. Y Jesús aterriza, ¿no? Los conceptos de Dios a la vida, ¿no? No es algo que está solo en el ámbito religioso, ¿no? Jesús lo lleva a la vida diaria, a la vida de las personas, donde las personas pueden tocar. Yo hablo tocar el texto bíblico, tocamos el texto bíblico cuando lo aterrizamos en nuestra vida. La palabra se encarna, por supuesto, la palabra se encarna en Cristo, pero la palabra se encarna en nosotros cuando lo aterrizamos en nuestra vida, ¿no? Cuando vive en nuestra vida. Ahí traemos a la realidad del texto bíblico. Confronta a los discípulos con los problemas del pueblo, ¿no? No los hace, eh, como decía Rebeca, no los hace egoístas, ¿no? No, no es del ego de todos aquí y todos nosotros, ¿no? Sino hacia los demás, ¿no? Confronta a los discípulos con los problemas de los demás. Cuando va a alimentar a los 4,000 y en Juan, ¿no? Y llegan y les dice, está Jesús en un monte con sus discípulos y llega una multitud y dice, lo primero que dice Jesús, ni siquiera les predica, no estoy diciendo que no prediquemos, pero en ese texto no les predica, dice, ¿qué vamos a hacer para alimentarlos? ¿No? Le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer para alimentarlos? ¿No? Así que miren hacia los demás. Presenta a los niños como profesores de los adultos. ¿Se acuerdan este pasaje que pongo? Pone un niño en medio y dice, quien no sea como este niño, no entrará al reino de los cielos, ¿no? Los niños que no eran una parte importante en esa edad, ¿no? En la niñez, en aquel contexto judío en el primer siglo, Jesús sí, Jesús los toma en cuenta, ¿no? Le dice, no sé, por ejemplo, nosotros platicando una vez con nuestra hermana directora de niños, decía, yo quiero que los niños sean tomados, me decía, más en cuenta en nuestra liturgia, ¿no? Los niños llegan, los encierran allá abajo, ahí están, qué bien, allá abajo, ¿no? Y solo participan cuando hay cultos especiales de niños, ¿no? Pero, o cuando pasan a explicar su escuela, ¿no? Pero, ¿por qué no pueden participar en la liturgia con nosotros, ¿no? Jesús hace eso, hermano. Jesús los toma y los pone en medio, ¿no? Aprovecho, hay otro curso que se va a dar junto con la educación cristiana el infantil que habla acerca de la posición de los niños en el Evangelio, ¿no? Pero eso va a ser hasta septiembre. Y otro punto, Jesús vive lo que enseña, ¿no? Pasa noches en oración. Tiene la ética
de Jesús de vivir lo que está enseñando, ¿no? Y no descuida su relación personal con Dios, ¿no? Por darse a los demás, ¿no? Entonces, eso es importante también, eso es parte del Evangelio. Yo no voy a dar lo que no tengo. Si yo no tengo esa estrecha relación con Dios, pues sí le puedo enseñar conceptos a los demás, pero ya ahí no pasa. Por eso Jesús le dice en el Marcos, capítulo, si no mal recuerdo, es capítulo 1, cuando entra a la sinagoga y ve un endemoniado en la sinagoga ahí, las personas que lo ven enseñando, dice el texto, este enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Enseña con la autoridad sin ser autoridad, ¿no? Jesús. Y último punto, hermanos, para terminar, ¿por qué es necesario o por qué es urgente una evangelización personal? Porque necesitamos una nueva convivencia humana, ¿no? ¿Qué hacía Jesús en sus comunidades, hermanos, cuando evangelizaba? Pues partición de los bienes, ¿no? O de la caja común, ¿no? Eh, Eran bienes comunes porque quienes no tenían participaban de los que sí tenían. Los que no, los que tenían invitaban a los que no tenían. Eso era partición. No estamos hablando aquí de ay, que no, Jesús era comunista, ni siquiera existía ese concepto como tal en aquella época. No tiene sentido, ¿no? Hablar de comunismo. Pero Jesús, no, digo eso porque quiero aclarar que aquí no está hablando del movimiento político del comunismo, ¿no? El sistema económico del comunista, no está hablando de eso, ¿no? Por eso quiero hacer la aclaración. Pero los que tienen pueden dar a los que no tienen, ¿no? Aquí hablando específicamente de necesidades materiales, ¿no? Ustedes son todos hermanos, en Mateo, ¿no? Les dice, todos son hermanos, ¿no? Una nueva convivencia desde la hermandad, no desde que tú eres fariseo, saduceo, tú eres, no, todos somos hermanos. Quien quiere ser el primero, sea el servidor de todos, ¿no? Hoy lo vivimos en nuestra sociedad, ¿no? El poderoso se aprovecha de los que están a su disposición para seguir siendo poderoso. Y los otros lo alaban porque quieren un pedacito de su poder, ¿no? O unas migajas de su poder. Jesús dice, no, no, aquí los poderosos no se sirven de los demás. Aquí el poderoso sirve a todos. Utiliza sus influencias, utiliza sus capacidades para servir a los demás. Convivencia amistosa al punto de no, perdón, convivencia amistosa al punto de no tener más secretos. Es el pasaje donde Jesús le dice, ustedes no son mis, estoy parafraseando, ustedes no son, léanlo en casa, ¿no? Ustedes no son mis siervos, ya no son más mis siervos, son mis amigos, ¿no? Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero ustedes sí saben lo que yo voy a hacer, ustedes son mis amigos, ¿no? De hermandad, de complicidad, ¿no? Las relaciones son cercanas realmente cuando existe esa complicidad, ¿no? Imagínense cuando crecían con sus hermanos, es un ejemplo, ¿no? Y hacían una travesura, no hay que decirle a nuestros papás, ¿no? Era complicidad, ¿no? La complicidad de cercanía, no estoy diciendo que hagan cosas malas y las guarden en secreto, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? La complicidad. Es una señal de una comunión íntima, esa complicidad. Y último punto, nuevo relacionamiento, hombre-mujer. Este sí me gustaría leer un poco el texto. Mateo 19, bueno, no lo voy a leer, pero es cuando habla acerca del divorcio, ¿no? Cuando Jesús les dice, no, ustedes le dan carta de divorcio a una mujer y la despiden y se tiene que ir, ¿no? Pero así no era antes, ¿no? Estaban unidos y formaban una sola carne, ¿no? Y se pertenecían para siempre. Es más, olvídense eso, Jesús está diciendo, yo solo los dejo divorciarse en caso de adulterio, ¿no? Estoy parafraseando Mateo 19. Entonces, es una relación, en ese contexto judío el matrimonio se veía como un contrato, hermanos, ¿no? Como un contrato meramente social. Y Jesús le dice, no, espérenme, no lo vean como un contrato social, es un contrato de amor, ¿no? Entonces, no por eso se van a separar por cualquier cosa, ¿no? Es un contrato de matrimonio, es un contrato de amor. Entonces, las relaciones, ¿no? Tienen que darse desde el punto de vista del amor. Eso tiene que ser lo que gire en torno a todas las relaciones. Esto es la propuesta, ¿no? De Evangelio en cuanto a las relaciones humanas. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 28, id y haced discípulos a las naciones para que guarden todas las cosas que os he enseñado, por supuesto, habla acerca de enseñarles, mira, esto dice el texto bíblico, esta es la mejor manera de vivir, ¿no? Lo que decía, repito, el concepto de la hermana Irene, la ley de Jesús, por supuesto que nos está enseñando esto, ¿no? La ley de Dios, si quieren llamarle así también, pero no solo se limita a eso, sino se limita
esta es la conclusión, hermanos, se limita a moverse, se limita a actuar, se limita al pacto de servicio. Ya no la pude trasladar aquí, pero hubo un congreso de evangelismo por parte del Departamento Nacional de Misión, hermanos, ¿no? Y en una de las predicaciones se dio un sábado por una parte de las organizaciones, uno de los ponentes que fue nuestro hermano eh, Josué Ramírez. Hubo una lámina en la que mencionó y me gustó. Dice, la comunidad del reino no es un concepto, es una vida visible que muestra a Jesús en medio del mundo, ¿no? A Jesús se le muestra en medio del mundo, no por medio de conceptos, ¿no? Repito, no estoy diciendo, no se tiene que enseñar la ley de Jesús, la ley de Dios a las personas, no estoy diciendo eso, ¿no? No se tiene que enseñar y sentarles y enseñar el texto bíblico, ¿no? Por supuesto que sí, pero no se limita a eso, sino se limita a mostrar. Si ustedes se fijan, yo aquí les quise mostrar acciones prácticas, ¿no? Acciones prácticas que desde mi punto de vista muchas veces cuando hablamos de evangelismo no mencionamos. A mí me gustó mencionarlo. Este también es el tenor de ese Congreso Nacional de Evangelismo del Departamento Nacional de Misión. También fue por lo mismo, es lo que busca nuestra institución a nivel nacional en cuanto a evangelismo, ¿no? La practicidad, el mostrar a Jesús a través del servicio, de lo práctico, hermanos. Entonces, estas 6 razones son las que yo les planteo a ustedes para que reflexionen, mediten, porque nos es urgente, ¿no? El evangelismo personal. Ya me pasé 6 minutos, hermanos. Abro el espacio Iván, para comentarios, para dudas, para algo que quieran aportar. Adelante, hermano. Iván, perdón, no seas malito, ¿podrías pasar de nuevo la pantalla donde tienes tristeza, ignorancia, enfermedad, hambre, los Ah, problemas que... no, Es que ya no, hago espera. capturas de pantalla, nada más No, hago sí, creo que capturas de sí. pantalla. Ahorita, de todos modos, al grupo, yo envío la presentación al grupo, hermano. No sé, aquí. Esa. No es Adelante. cierto, es esta. Sí, Ok, permíteme, copia la me Rebeca. tarda mucho. Yo de todos modos la mando al grupo, copia, adelante. Sí, ¿Alguien más, hermanos? listo, Ah, ok, sí, gracias. listo, Ok, gracias. no, no, a ver, con gusto, no pasa nada. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano, yo quiero comentar algo. Sí, hermana, Este, adelante. po- por ejemplo, yo les invito a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, que con amor, cuando vayan alguna persona nueva que invitemos por primera vez, por segunda vez, la saludemos, hermano, que nos acerquemos a ellos. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que oremos por algún problema? ¿Quieres que, o sea, acercarnos a ellos, hermano? Yo recuerdo, eh, hubo un inmigrante que llegó no sé de qué país, llegó. El hermano, Gama lo invitó a desayunar y ahí estuvo desayunando. Y algunos hermanos, no todos, nos acercamos a saludarlo, bienvenido, qué bueno que está aquí, este, y así debemos de acercarnos a ellos, hermano, no rechazarlos, porque yo recuerdo de este muchacho joven, Esteban, mucha gente lo discriminó, muchos hermanos no lo saludaban, no se acercaban a él, porque a veces, pues sí, es cierto, a veces iba drogado, pero aún así hay que acercarnos a ellos y saludarlos, y porque tienen mucha necesidad de que se les atienda, de que ahora que fue este muchacho Ricardo, también este señor Ricardo, también muchos hermanos no se acercaban a él y algunos sí, y pero sí debemos de atraerlos a la iglesia, hermano, de tratarlos bien, con amor, porque acordémonos que nosotros también llegamos, bueno, no llegamos así, pero probablemente sí llegamos así, que alguien nos pudiera tener una atención, un saludo de mano, regalar un agua. Yo recuerdo cuando Ricardo iba,
Le decía, ¿ya desayunaste? No, pues que no. Ya iba yo y le compraba algo en la tienda, un agua. En una ocasión la hermana Vero hizo desayunos y los vendió para sacar dinero para el departamento. Y yo fui y le compré una torta ahí con la hermana y un café y se lo di. O sea, no porque yo lo haga, hermano, pero debemos de tener empatía con ellos y de acercarnos a saludarlos, de acercarnos a ofrecerles, este, por lo menos una botella de agua, un saludo, porque se sienten bien, hermano, se sienten bien con nuestro trato según nuestro trato que les demos, se van a quedar. Lo mismo con nuestro hermano Lorenzo, hay que acercarnos y ayudarle, en lo que podamos, ¿verdad? En lo que podamos, yo recuerdo que siempre le pregunto por su hija, por Paulita, y me dices que ya no quiere venir. Le digo, pues invítala, dile que te acompañe, y cuando va, hermano, pues no es porque yo lo diga, pero yo la saludo, le doy 20 pesos y cuando no va le mando una ofrenda con su papá. Y ese es el amor, hermano, que debemos de tener porque eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo que nos da nuestro Señor. Entonces, dice, dice Pablo, dice, imiten a Cristo así como yo lo imito. Yo hago lo que Cristo me dice. Entonces nosotros también, si somos verdaderamente sus hijos de nuestro Dios, pues debemos hacer también lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todas las gentes marginadas, por todas las gentes enfermas, pobres, drogadictos, pues todos los que son rechazados por la sociedad, ¿verdad? Nosotros no debemos de rechazarlos, hermano, porque también tienen derecho de conocer la palabra. Pues eso era todo, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Hay que hacer comunidad, ¿no? Invitar a la comunidad. Gracias, hermana Irene. ¿Alguien más, hermanos? Pues es que no tenemos mucho tiempo, manito. ¿Vale? Pues es que dices que ya no hay mucho tiempo, pero No, 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 bueno, yo no. lo que no, me voy a aclarar, voy a hacerme entender. La clase solo era 1 hora, yo me pasé 6 minutos. Ya Ah, después, el tiempo ok. de preguntas, yo me tardo lo que ustedes quieran, hermano, no hay problema. O sea, yo Bueno, yo, ya acabó la clase, ya acabó el tiempo que yo ocupé, ya ahorita nos tardamos lo que ustedes quieran, no hay problema. bueno, yo nada más quería hacer un comentario. Normalmente necesitamos ser sensibles, y eso concuerdo con mi hermana Irene, solo que pues hay quienes de diferentes formas podemos ser partícipes de la hospitalidad dentro del templo, porque pues si no es tanto la congruencia, porque pues a veces la gente llega al templo por recomendación de otras personas o simplemente entran y por curiosidad. Y hay personas que entran con otros propósitos. Eh, yo veo que en la iglesia pues hay muchas familias que traen a sus hijos, que traen a niños. Entonces a veces noto ese rechazo a las personas nuevas o ajenas, pero es una situación natural. Yo lo veo como parte de la naturaleza humana, ¿no? La, la preservación de la seguridad, sobre todo. No tanto porque uno no sea humilde o no sea empático. Yo considero que más bien se trata del hecho de ser prudente a veces, porque hay personas que, por ejemplo, yo cuando llegué, pues yo veía que me abrazaban a todo mundo y yo no quería que me tocaran. Entonces, yo creo que hay que también respetar las distancias que la misma persona te está poniendo, te está anteponiendo, ¿no? Es lo que estabas comentando acerca de que hay que, pues verla, ser sensibles, ¿no? Hasta cierto punto ser sensibles en lo que la persona requiere
o en dónde podemos nosotros entrar o abordar, ser sensibles y críticos, ¿no? Para poder abordar a una persona, no ser hipócritas, ¿no? O sea, como lo dice la Biblia, no ser hipócritas, porque a veces podemos saludar a alguien, pero si no lo sentimos, también se nota. Entonces, yo creo que hay que ser un tanto congruentes y sobre todo muy correctos en nuestro comportamiento, que si no podemos aportar, pues al menos tampoco interrumpimos, ¿no? La labor de otros. Ese es mi Gracias. comentario nada más. Gracias, Rebeca. De hecho, si no me recuerdo, hay una clase que habla precisamente de abordaje. Lo veremos o se verá con el maestro en ese momento. Gracias, Rebeca. Sí, adelante, Alfonso. Sí, hermano, un comentario breve. A veces no nos atrevemos a compartir porque hemos confundido el evangelizar con el doctrinar y esperamos a conocer absolutamente todo y dominar todos los puntos doctrinales y todo cuanto se debe saber antes de hacerlo. Pero pues el evangelizar, como nos estás mostrando, es mostrarles al otro, a aquellos que están en necesidad o en tinieblas, pues una alternativa con ese gozo, la buena noticia de que Jesús, pues primeramente nos ha llegado a nuestra vida y que somos eh, personas diferentes en alguna medida de como fuimos antes de conocerle. Y solo es eso, es de compartirles, que lo vean en nuestra forma de ser y de vivir, y lo demás pues es un segundo paso, la doctrina, y a lo mejor ahí sí podemos pedir apoyo de alguien más, pero el primero es compartirles esa posibilidad de una vida diferente. Gracias, gracias, Alfonso. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, hermanos? Yo. Sí, adelante. Bueno, creo que englobando todos los temas que dieron los hermanos, yo creo que sería como mantener el trabajo que ya hizo uno, ¿no? O sea, como decían, creo que Gama, creo que había llevado a alguien y ya nosotros los que estamos dentro de la congregación nos toca mantenerlo, o sea, ya hizo la parte más difícil de llevarlo, ¿no? Ahora a nosotros nos toca cuidarlo, apapacharlo, hacerlo que se sienta perteneciente a un lugar y así, porque es complicado cuando no son nacidos en la iglesia. Nacidos en la iglesia creo que es más fácil que nosotros entendamos justo esto que decía la hermana Rebe, de que es nuestra naturaleza, que así nos comportamos, etc., ¿no? Pero nosotros lo entendemos porque ya somos parte de, no se nos evangelizó y no conocemos el contexto de, no sé, por ejemplo, granjas. Entonces, el hecho de que venga alguien extraño, pues debemos de cambiar nuestro comportamiento, o sea, no asumir que él ya sabe que somos así. Em, pues también como que dejar de ser partícipes era lo de, o sea, si estás viendo que alguien es injusto, que es grosero, que hace esto, tú marca la diferencia y no sé, sea amable, sé compartido, no sé, o sea, marcar la diferencia ante cualquier situación. Ok. Gracias, Abigail. Fíjense cómo incluso en los pequeños detalles, ¿no? Podemos mostrar, ¿no? El evangelio. En estos incluso pequeños detalles podemos mostrar lo que es Jesús, ¿no? No se necesita, digo, es por supuesto muy bueno, ¿no? Grandes acciones, ¿no? Pero fíjense cómo en esas formas de acercarnos a la persona, de fijar lo que necesita, cómo la puedo tratar, no ser diferente, cómo es el evangelismo, ¿no? En algo tan sencillo se puede transmitir lo que nosotros creemos, ¿no? Gracias, Abigail. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, Ok. una Sí, hermana, pregunta. sí, hermana, ¿Cuál es la adelante. cuál es la diferencia de lo que decía el hermano Poncho, de doctrinar y evangelizar? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Pero me estoy pensando cómo decírselo. Sí, no, porque quiero ser claro. No quiero hacer los bolas.
Adoctrinar es específicamente enseñar la doctrina de la que nosotros creemos, hermano, ¿no? Eso es Ah, adoctrinar. Lo que ujú, nosotros interpretamos del texto bíblico y lo hacemos como nuestra doctrina, eso sería doctrinar, por un lado. ujú. Evangelizar es enseñar lo que representa Jesús, lo que vino Jesús, lo que hizo Jesús y lo que quiere Jesús. Lógicamente, hermanos, en esa parte de evangelizar van a ir implícitas cosas de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo y digo, ¿sabes qué? Jesús te ama y por eso yo vengo a darte esta moneda para tu medicamento, pues eso es parte de la doctrina, ¿no? En el fundamento doctrinal, en el punto número 2, que nos habla de Dios, habla acerca de que pues, Dios es amor, ¿no? El que cuida a su creación y que tenemos que cuidarnos unos a otros. O sea, va en nuestra, Va en unido. nuestra doctrina, va a eso, ¿no? Y entonces cuando evangelizamos y nosotros hablamos de amor, pues vamos a hablar de nuestra doctrina, pero eso es porque, no es porque nosotros le damos prioridad, sino porque nuestra doctrina está basada en el texto bíblico, hermano, ¿no? Desde mi punto de vista, nuestra doctrina está bien hecha, está basada en el texto bíblico. Entonces, cuando evangelizamos y hablamos, ¿no? De, mira, es que Jesús quiere que estés bien, punto número 2, igual, Dios cuida de su creación, ¿no? Entonces, implícitamente nosotros vamos a estar hablando de nuestra doctrina, pero porque nuestra doctrina está basada en el texto bíblico, ¿no? A eso, si tú, Alfonso, te referías a algo diferente, adelante, ¿no? Puedes comentarlo. Pero específicamente una cosa es, te voy a evangelizar y voy a hablar, te voy a hacer mi acercamiento acerca de Jesús, pero implícitamente ahí va la doctrina metida, ¿no? Y otra cosa es, ahora te voy a hablar como institución de Iglesia de Dios Séptimo Día, cuál es nuestro fundamento doctrinal, ¿no? Pero repito, en este caso, pues van juntos porque nuestra doctrina está basada en el texto bíblico, ¿no? No sé, Alfonso, si tú quieras, si tú te referías a otro tipo de concepto de adoctrinar, adelante, puedes comentar. Sí, pero sí me refería a esto, o sea, es que a veces en las primeras visitas, cuando compartimos, queremos ya meterles nuestras diferencias doctrinales con otras religiones, con su forma de pensar, y esto hace una barrera natural. Entonces, evangelizar es compartir, te decía, el haber conocido a Jesús, el gozo de ese simple hecho y mostrarle que también Jesús está cercano a esa persona y ya sea en su necesidad o su búsqueda de sentido, pero no entramos a detalles, digamos. Es el compartir, despertar ese interés. Y yo decía, ya el adoctrinamiento, que es la enseñanza, es un paso más profundo, pero a veces queremos imponer y quitarle ideas que ya tiene de años y pues nosotros mismos levantamos una barrera. Gracias, Alfonso. No sé, hermana Irene, Gracias, si que... Ok. gracias, hermano. Sí, me quedó claro. Pero como tú dices, Iván, va unido. O sea, sí, no le vamos a decir a una persona, ¿sabes qué? Tienes que guardar el sábado, tienes que no comer carne de puerco. Eso sí, no. Este, Yo tengo poco una a teoría. poco Bueno, le vamos hablando, pero primero es que pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que Él le ama, que Él murió por él, que dio la vida por él y que se sacrificó por amor a él y a nosotros, ¿verdad? Sí, Ok. sí, ya entendí, hermano. Muchas gracias, hermano Poncho. Y Iván, gracias. Sí, sí, Iván, hermana, gracias. este, Sí, Rebeca. Iván, bueno, yo nada más tengo un enfoque por separado. La doctrina para mí es la Biblia en sí, la teología, todos los credos, o sea, todo lo que viene, el contenido, los temas, sí, todo lo que se conoce como para instruir, para enseñar, esa es la doctrina. Y para mí el evangelismo es para los no creyentes, o sea, lo que se les puede dar para inducir a las personas a que crean en la doctrina.
Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista la diferencia. No sé si Bueno, estoy es en que lo aquí, correcto o está un poco equivocado, no, no sé. no, está bien. Mira, es que aquí ya nos meteríamos en cuestiones teológicas, ¿no? Miren, por ejemplo, estoy de acuerdo que el texto bíblico tiene, acuérdense que en el griego, el concepto griego de doctrina es enseñanza, ¿no? De hecho, el concepto como tal es del Nuevo Testamento. Y entonces, por supuesto que el texto bíblico en sí trae una enseñanza, ¿no? Por supuesto. Pero cada quien extrae una enseñanza distinta, ¿no? Vamos a hablar de denominaciones, pentecostalismo tiene otra enseñanza distinta, en fin, ¿no? Y entonces nosotros le llamamos doctrina a la enseñanza que nosotros sacamos, ¿no? Del propio texto bíblico, ¿no? Los pentecostales le llaman doctrina a la enseñanza, doctrina pentecostal que ellos sacan de su texto bíblico, ¿no? Entonces a eso nos referimos en el contexto de doctrina, ¿no? Por supuesto que la Biblia en sí misma trae una enseñanza. Yo voy a decir, mi doctrina es una doctrina bíblica, es la doctrina que trae la Biblia, ¿no? No hay otra. Y el pentecostal va a decir, no, la doctrina pentecostal es la realmente la que viene del texto bíblico, ¿no? Entonces sí tiene razón, la Biblia en sí trae por sí misma una doctrina, pero la forma en que nosotros la interpretamos de diferente manera ya es la enseñanza que cada quien sabe, que es diferente. De, pero sí tienes razón, ¿no? La doctrina ahora, pero pues, ¿cuál es la doctrina más apegada al texto bíblico? Pues nosotros creemos que la nuestra, ¿no? Los adventistas creen que la suya, etcétera, etcétera. Nuestro hermano Daniel y luego nuestro hermano Cristian. Gracias, hermano Iván. Bueno, pues yo quiero ponerles un ejemplo muy rápido y muy práctico. Yo recuerdo que cuando íbamos a la secundaria, creo que todos fuimos a la secundaria, había un día que hacíamos educación física, ¿no? Es decir, salíamos a la calle, bueno, ahí al patio, hacíamos ejercicios, brincábamos, jugábamos básquetbol, voleibol, a veces no hacíamos nada, pero salíamos del salón, ¿no? Es decir, era el área en la calle, o sea, en el área para hacer deportes, y era ir a hacer ejercicios, ¿no? Ir a hacer lo práctico. Y adentro del salón nos daban biología, matemáticas, ciencias naturales, etcétera. Entonces yo ahí veo una clara división, que en el salón íbamos a tomar clases, y las clases eran de conocimiento, excepto cuando nos llevaban al laboratorio a hacer alguna práctica, y ya en los deportes, pues ya íbamos a hacer un poco de ejercicio afuera. Ustedes dirán, esto no tiene nada que ver, yo se los voy a aterrizar. Es como decir, el adoctrinar es el conocimiento, la enseñanza, es la teoría, son los conceptos teológicos religiosos, como bien ya lo explicó mi hermano Iván, y ya el evangelismo, hermanos, es la parte práctica, es demostrar con mi vida y con mis hechos lo que ya aprendí adentro del salón, a través de testimonios de vida, a través de los ejemplos que podemos ver de algunas personas, ¿verdad? Pero en algunos casos, hermanos, ponemos ejemplos de personajes, ¿no? La vida de Pablo, la vida de Pedro, etcétera. Aquí se trata de poner como ejemplo parte de nuestra vida, el testimonio de mi vida. Cuando nosotros somos borrachos o fuimos borrachos y hacemos un cambio, ese es un testimonio. ¿Por qué? Porque de alguna forma me pudieron conducir a través de un evangelismo que es la demostración del poder de Dios en alguna persona, en la parte práctica, pero eso ya después se irá aprendiendo. Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Hay hermanos en la iglesia, no quiero decir dónde estamos, en Granjas, hablo de manera general, que ya están bautizados y no conocen la doctrina. Fíjese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una regla. Será bueno que conociéramos y de alguna forma llegáramos al bautismo, ¿no? No es así. A veces, perdónenme, pero nos bautizamos en ignorancia. Nos bautizamos porque nos enamoramos tanto de Cristo que abrazamos el conocimiento poquito que me enseñan a través de los testimonios y la práctica, y ya conforme va pasando el tiempo ya voy aprendiendo. ¿Cuántos hermanos tenemos varios años en la iglesia y hace falta todavía mucho conocimiento que no tenemos? Entonces, yo lo diría así: adoctrinar es la parte teórica, pero la parte práctica ya es el evangelismo a través del testimonio. Gracias, hermano Iván. Perdónenme que me hice aquí una pequeña predicación, pero bueno, discúlpenme. Gracias, gracias, Dani. Cristian, por favor. Pasa a vos, hermanos. Este, estoy oyendo todo lo que nos exponías y bueno, dice, Dios invita a las personas marginadas a escuchar el evangelio.
Este, muchas veces el evangelismo lo confundimos, sí, ciertamente con la posición. Nosotros ya dentro de la iglesia vivimos en un punto de opinión, y ese creo que es personal, y lo veo en muchos, no específicamente de la iglesia, sino de muchas personas religiosas, dicen yo soy bueno. Entonces, ¿qué es el evangelio para mí? El evangelio es bueno, evangelizar, perdón, es hacer la invitación, primero, a saber que merece recibir el bien. Segundo, bueno, ya que aceptó recibir el bien, que es el Señor, el perdón, todo eso, dar el bien, o sea, hacer el bien, no ser bueno, porque en toda la Biblia no hay un hombre bueno. El mismo Señor le dijeron bueno, y dice, bueno, solo hay uno. Entonces, no es llamar, no es hacer el llamado a ser buena persona, sino a hacer el bien. En el día nos equivocamos, indudablemente nos equivocamos. Te sacaron, terminaron con tu paciencia, algo no te salió bien, estás frustrado, con eso ya no eres bueno. Entonces es hacer el bien, a saber que lo mereces también, a saber pedirlo y a saber darlo. Muchas veces, como dieron el ejemplo de muchos hermanos o simpatizantes que han llegado a la iglesia y que no han podido encontrar un lugar dentro del templo en específico de Granjas, es porque no es por falta de amor, solamente que a veces necesitamos un amor en cierta forma. Hay hermanos que yo conviví con ellos, platicaba, de los que habla la hermana Irene, y y sin duda, o sea, es otro ambiente en el que esa persona puede sentirse aceptada. No tiene nada que ver con la forma. Yo creo que es el fondo el que no, las personas que han llegado no han creído que lo merecen. En una de esas personas, pues sí, al principio era yo, cuando yo llegué a la iglesia, no en granja, sino a la iglesia de Dios, sí me costaba trabajo saber que sí era mi lugar, pero pues ya, gracias al estudio contigo, con el hermano Alfonso, pláticas con los hermanos aquí presentes, que me han sacado dudas, he aceptado que sí es mi lugar y que sí es la forma y que sí merezco el perdón, no por méritos propios, ¿no? Sino porque me lo están dando, me lo están regalando. Y, y ahora, cada que platico, ahí en Metro Pino Suárez se paran varias personas que son de otras congregaciones. Y luego cuando que no tengo tiempo, estoy comiendo, o termino de comer rápido, se ponen a platicar. Justo apenas me decía, es que a mí ninguna iglesia me reconoce como profeta, así dice, ¿no? El señor este. Y le dije, pero tú, ¿cómo te reconoces? ¿Tú cómo te ves? ¿Y tú cómo te presentas delante de Dios? O sea, es decir, ¿tú sientes que lo mereces ese título? ¿Dios te lo ha negado? Y no, es que yo voy a otra. Pues tú haces el trabajo que otros no quieren hacer y ya. Es decir, como que mi labor ha sido ir haciendo como invitarlos a que reciban y que se sientan merecedores. No por sus méritos, sino porque ya se lo dieron. Alguien más ya lo pagó. ¿Y qué te pide? Que lo des también. No que te lo quedes, no que seas exclusivo, pero es urgente, sí, la gente sí lo necesita. No todos lo aceptan, porque no todos están así, en un plan de recepción.
Indudablemente, lo primero que pasa es que ponen barreras, como dice el hermano Alfonso, por creencias, por diferencias doctrinales, pero creo fuertemente, firmemente que sí, como lo dicen, es una invitación a recibir y a entregar. No es, no tienes que saberte la Biblia. Eso es todo. Muchas gracias, Cristian. Gracias por compartirnos también. Gracias. Sí, hermana Eri, adelante, por favor. Gracias, hermanito. Yo estoy escuchando y para mí el evangelismo es algo práctico, es enseñarle a Jesús el amor, por qué vino al mundo, vino a morir por ti. Todo eso, cuando ves a una persona, tú todo eso le enseñas. Pero ya cuando él aceptó a Jesús, entonces ya viene la doctrina, que es un conjunto de enseñanzas. Y es cuando él ya acepta ir a la iglesia y todo. Para mí eso es evangelizar a la persona, porque hemos visto que las personas han aceptado, pero todavía les falta, tienen algunos, no sé si se puede llamar errores, o tienen algunas todavía prácticas de su vida pasada, ¿no? Y entonces te das cuenta y dices tú, es que todavía no le enseño esto, que no debe celebrar la Navidad, que no debe comer esto, que no. Son cosas que se van enseñando poco a poco, ¿no? Y y ciertamente, como dice el hermano Daniel, algunos se bautizaron así nada más porque creyeron en Jesús y ya, pero no fueron evangelizados, no fueron doctrinados, nada más dijeron, acepto a Jesús como este hombre que dijo, sí lo acepto, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que me impide bautizarme, y se bautizaron, pero no han sido totalmente evangelizados ni doctrinados, ¿no? Porque muchos así conocimos, así fuimos a la iglesia, nos invitaron a la iglesia y fuimos a la iglesia, pero fuimos aprendiendo de las predicaciones y todo, pero no tuvimos las bases del evangelismo. Ajá, no fueron doctrinados. Para mí eso es porque yo le digo a una persona, le hablo de Dios porque tiene alguna pena, ¿no? Le hablo de Dios, quién es Dios, la fortaleza, que Él es el que nos protege y todo. Y ese pues no es doctrina, ¿no? Sino que es evangelizarlo. Ya cuando Él aceptó y todo, entonces sí hay que doctrinarlo. No sé si mi opinión sea buena, pero a mí me gusta ir a la práctica, luego. Ciertamente los hermanos que llevamos a la iglesia, yo a veces tomo la responsabilidad, no te la voy a dejar a ti. A lo mejor tú puedes saludarlo y dar la bienvenida, pero mi responsabilidad para que el hermano esté bien, se sienta bien, es mi hermano. Yo tengo que ver que si está bien acomodado en el lugar que le corresponde, que si estuvo contento, es mía, porque yo lo estoy evangelizando. No se la voy a dejar a toda la iglesia porque pues a veces fallamos. Gracias, Iván. Gracias, hermana. Sí, lo que nos está hablando usted, hermana Eri, estoy de acuerdo con usted, es un proceso de discipulado. Después del bautismo viene un proceso de discipular, que es donde también, mira, aquí vamos a enseñarte en lo que creemos como institución Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿no? Pasa a vos, Que, hermano. como ustedes ven, a vos pasa, hermana, no termina solo en bautizar, ¿no? Viene un discipulado. Sí, hermana, adelante. Sí, para mí, en el Evangelio también es, dar testimonio de lo que somos, hermano.
distinguirnos ante todos los demás, que no somos iguales, que no hablamos malas palabras, que ayudamos. En el trabajo, hermano, también darles testimonio de lo que somos, porque yo cuando trabajaba, hermano, ahorita ya estoy jubilada, pero cuando yo trabajaba, hermano, pues yo no convivía con ellos, no me iba a sus reuniones, no, y nada de eso. Entonces, a veces se enojaban que porque yo no iba. Entonces yo les decía, es que yo no puedo ir. Yo con mi trabajo, en todo el día les doy el 100%, pero no me pidan que yo vaya a reuniones, que yo vaya a otras cosas que no, o a fiestas. Entonces, pues ya me preguntaban que por qué yo era así. Y yo ya les decía, no, es que en, yo estoy en mi, ¿cómo se llama? Yo lo que yo creo es que no se debe de hacer eso porque yo soy cristiana. Entonces no puedo andar aquí ni allá. Y en la comida que me llegaban a invitar, si eran cosas de puerco, les decían, no, muchas gracias, yo no quiero. Y ya, pues ya me preguntaban y yo les decía por qué motivo. Es que yo soy esto y esto y esto. Y ya, bueno, me respetaban hasta eso, que no se enojaban conmigo. Me respetaban y pues ya se daban cuenta que yo no convivía con ellos, pero no daba mal testimonio, hermano. Entonces, pues de cierta manera me estimaban y tenía yo un lugar allí, me respetaban y yo los respetaba a ellos, hermano. Así debemos de ser. No, no, ser enojarnos con ellos, ni ellos con nosotros. Si podemos compartir, si podemos ayudar, hay que hacerlo, hermanos. Eso es todo, hermano. No, gracias, hermano Margarita. El testimonio, ¿no? La ética, la congruencia, lo que veíamos en la parte de una forma de creer. Gracias, hermana Margarita. ¿Alguien más, hermanos? Ok, pues, si no hay más, hermanos, Gama, no sé, te doy el paso de nuevo, hermanos. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos vemos aquí en las próximas clases. Yo no soy el próximo maestro, pero voy a entrar con ustedes ahora del otro lado. Entonces, por aquí nos vemos, hermanos. Es importante que tomen todo el curso, ¿no? Para que no corten y se queden a la mitad o solo una parte, sino que tomen el resto de las clases. Paso a ustedes, hermanos. Muchas A gracias. vos, Paz. Muchas gracias, Iván. Dios Perdón te que, bendiga. A vos paso, perdón hermano. que te Gracias, te interrumpa damos. antes, manito Gama, nada más quería enfatizar si había la posibilidad, cabe la posibilidad de que a través del chat hagamos preguntas, ¿verdad? O sea, quiero entender qué podemos hacer posteriormente algunas preguntas porque de acuerdo a lo que se está hablando aquí, nos surgen algunas interrogantes o a lo mejor no las vemos en el momento, pero posteriormente para darle un seguimiento a esta plática, ¿no? Es lo que estoy entendiendo que se va a hacer. ¿Es correcto? Así es, hermanas, y también, bueno, algo que es importante, yo creo es que tenemos muchas dudas, pero justamente con los mismos temas vamos a ir aclarando algunas. Entonces, a veces necesitamos escuchar los temas para que podamos nosotros ir aprendiendo. Algo que me decía nuestro hermano Dani es que este es uno de los últimos cursos que se están impartiendo. Entonces, va a aclarar también varias dudas que se tienen ya formuladas anteriormente. Entonces, sí, adelanten, hagan sus preguntas, pero también es importante que escuchemos a los otros maestros y los otros cursos bueno, las otras partes de este curso que se van a impartir para ir resolviendo esas dudas. Entonces, sin problema, hermanos. Vamos a concluir. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alfonso si él puede despedirnos en oración. Les agradecemos el tiempo, les agradecemos el interés, hermanos. Yo creo que es por lo que decíamos el amor a Dios el que nos mueve. Así lo entendemos y damos gracias a nuestro Dios por ello. Vamos a recibir a nuestro hermano Alfonso, no sé si todavía se encuentra, si nos ayuda a despedirnos en oración y que Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, hermano Gama. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos. Bendito, bondadoso Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú pones los medios para prepararnos, Señor, para compartir con otros, para orientarnos, Señor, en la manera en que podemos acercarles a compartir la buena noticia, Señor, de que
tú nos amas, que estás presente, que te interesa, Señor, en las personas. Y te damos gracias por ello. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos que están coordinando todo este esfuerzo, a nuestro hermano Iván, que también le bendigas, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y sus familias. Te pedimos que tú los cuides. Todo eso, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Algo que quería aclarar, mis hermanos Paz, yo no invité al hermano, lo invité, él me parece que entró solo, yo lo seguí invitando, pero yo no lo llevé. Entonces, algo que sí quería aclarar, nada más, y gracias hermanos por estar aquí.